José María del Corral. Unfortunately, he cannot with us, but his son will read the paper that he has written for our conference. Buenas tardes. Bueno, voy a hablar en español. Creo que hay traducción. Gabriela nos está haciendo el favor de traducir, esto no estaba en los planes. De todos modos, si hubiese venido también mi viejo, hubiésemos tenido el mismo problema o peor, porque tampoco habla ni inglés, ni italiano, ni nada, así que... We are very happy to have a young people here. Bueno, como decíamos recién, yo no debería estar acá hoy, o no se suponía que eran nuestros planes, nuestros humanos planes, pero la vida me puso en este lugar, así que no soy yo el que conoce las raíces de este proyecto, las raíces de este modo de pensar y de vivir la educación. No está el Papa Francisco para contarlo, no está José María del Corral para contarlo, y me parecía injusto ser yo el que lo cuente, así que mejor escuchar a los que realmente lo vivieron, en este caso las palabras mismas del Santo Padre. Escolas quiere de alguna manera rehacer armónicamente el pacto educativo, porque solamente así, si todos los responsables de la educación de nuestros chicos y jóvenes nos armonizamos, podrá cambiar la educación. Y para eso Escolas busca la cultura, el deporte, la ciencia. Para eso Escolas busca los puentes. Sale del chiquitaje y va a buscarlo más allá. Y hoy día está manejando en todos los continentes esta interacción, este entendimiento. Escolas quiere armonizar el lenguaje de la cabeza con el lenguaje del corazón y el lenguaje de las manos. Que una persona, un chico, que un muchacho, piense lo que siente y lo que hace. The idea is to put the same video but in English. Escolas quiere de alguna manera rehacer armónicamente el pacto educativo, porque solamente así, si todos los responsables de la educación de nuestros chicos y jóvenes nos armonizamos, podrá cambiar la educación. Y para eso Escolas busca la cultura, el deporte, la ciencia. Para eso Escolas busca los puentes. Sale del chiquitaje y va a buscarlo más allá. Y hoy día está manejando en todos los continentes esta interacción, este entendimiento. Escolas quiere armonizar el lenguaje de la cabeza con el lenguaje del corazón y el lenguaje de las manos. Que una persona, un chico, que un muchacho, piense lo que siente y lo que hace. Sienta lo que piensa y lo que hace. Haga lo que siente y lo que piensa. Y esa armonía en la misma persona, en el educando, y esa armonía universal, de tal manera que el pacto educativo lo asumimos todos. Y de esa manera sacamos de esta crisis de la civilización que nos toca vivir, ¿no? Y damos el paso que la misma civilización nos exige. Bueno,
Como decía el Papa Francisco, este pacto educativo que se va a lanzar este año para todo el mundo viene ya en el corazón y en la cabeza de Francisco dando vueltas hace años, hace décadas, y lo viene implementando, no solo pensando, sino llevándolo a la realidad. Nace quizás como experiencia, como una pequeña experiencia reuniendo jóvenes de diferentes realidades en un momento crítico que se vivía en la ciudad donde él era arzobispo, Jorge Bergoglio, antes de ser conocido como el Papa Francisco. En el 2001, en plena crisis argentina, reúne a José María del Corral y a Enrique Palmeiro, que hoy son directores de escuelas, y les pide que vaya a reunir a jóvenes de la comunidad judía, musulmana, católica, de colegios públicos, privados, de sectores de diferentes clases sociales, de diferentes realidades, y les haga una simple pregunta. La pregunta por el dolor, la pregunta por lo que les pasa a los jóvenes. Porque Francisco estaba convencido de que en un momento de crisis, donde parecía que no había solución alguna, la solución estaba en la verdadera educación. Esa educación que nace del corazón de los jóvenes y que tiene un mundo adulto generoso, que se pone a la escucha de esos corazones y genera el contexto para que de allí nazca una nueva cultura. Esta pequeña experiencia de Buenos Aires, en el año 2001, comenzó con 70, después con 700, llegó a cubrir toda la ciudad de Buenos Aires, llegó a reunir a todos los colegios, y estos jóvenes comenzaron a ir al Congreso y comenzaron a proponer leyes. Por otro lado, parecía que los problemas eran los problemas adultos, los de la agenda adulta, los de los gobernantes, los de los padres. Sin embargo, cuando les preguntábamos a los jóvenes qué les pasaba, los chicos nos contaban otros dolores. El dolor de la violencia entre ellos, el dolor de la discriminación, el dolor de una vida que quizás no valía tanto la pena vivir. Si la educación se ponía en contacto con esos dolores y a partir de esos dolores generaba nuevas leyes, generaba otro modo de relacionarnos entre nosotros, quizás esa educación sí iba a estar al servicio de otro mundo. El Papa Francisco cree que no existe educación que no transforme el mundo, ya que la educación es la puerta que se abre para que las nuevas generaciones ingresen a un mundo ya constituido para transformarlo, para renovarlo, para que ese mundo siga abierto. Por lo tanto, el pacto educativo no es otra cosa que un mundo adulto responsable con esos jóvenes, con esa juventud, con esa educación. Cuando él viene a Roma, en el año 2013, y para nunca más volver a Buenos Aires, por lo menos por ahora, se da cuenta de que quizás este pacto educativo, nacido en Buenos Aires, sería interesante llevarlo a diferentes lugares del mundo, que empiece a crecer, que se empiece a expandir. ¿Y qué hace? Los llama de vuelta a estos dos y les pide que esta vez esa experiencia de Buenos Aires la hagan para el resto de los países. Con la misma pregunta, con la misma consigna, reunir las diferencias, preguntar por esos dolores y a partir de allí crear nuevas culturas, crear otra educación. Y los problemas que fueron saliendo en los diferentes lugares eran de vuelta problemas que quizás no tenían que ver con las agendas de los gobernantes, quizás no tenían que ver con las agendas de los padres, quizás no tenía que ver con lo que muchas veces estudiamos, investigamos, escuchamos en la radio, en la televisión. En Estados Unidos, por ejemplo, el problema de las armas y de la salud mental. Los chicos van con miedo al colegio. En Portugal, por ejemplo, el suicidio. En Israel, por ejemplo, la educación. En diferentes lugares, diferentes problemas.
Pero escuchando un poco más allá, nos damos cuenta que en el fondo está una raíz, un dolor que es común, y es la falta de sentido. Nos damos cuenta que hay un problema por debajo de todos los problemas, y es la falta de sentido en la vida de estos jóvenes. Entonces fuimos al origen, esta vez, al origen no de Escolas, sino a ese que está un poquito más atrás, que es el origen de los orígenes. Nos fuimos al mito del origen, mito bíblico del origen, al Génesis. Y nos encontramos que en el fondo estaba este relato que habla de un caos. Caos en griego y en latín tiene que ver con una boca que se abre. Hay como una boca que se abre, de ese caos sale un hálito, un soplo, y ese hálito se hace palabra, se configura mundo. Es decir, en el origen, en el relato del origen, está el origen del relato. Quizás el ser humano es aquel capaz de escuchar ese susurro, ese hálito que nace de esa boca que se abre y es capaz de significarlo. A partir de ese sentido, es capaz de significarlo. El problema es que nosotros como seres humanos quizás significamos ese sentido hace tiempo, cada vez lo fuimos perfeccionando, se fue cerrando, y hoy ese mundo ya configurado, ya significado, demasiado humano, quizás, perdió el espacio para que ese soplo, para que ese hálito, para que ese aliento, para que ese espíritu se siga siempre encarnando. Por lo tanto, dijimos, ¿qué pasa si metemos en el centro de la educación este mito del origen y nos volvemos a preguntar de qué se trata todo esto? ¿Qué pasa si volvemos a poner en el centro de la educación la pregunta que no tiene respuesta, pero que por lo tanto nos abre a lo que no sabemos y por lo tanto genera que nos volvamos a encontrar? Nos dimos cuenta que educando en el lenguaje del arte, en el lenguaje del juego, en el lenguaje del pensamiento capaz de pensar lo impensable, nos estábamos encontrando de vuelta en aquel lugar desde donde todos somos diferentes, pero en el que todos somos iguales, en esa contradicción humana. Y si educamos en ese lugar, quizás estamos educando en la responsabilidad última de todo ser humano. La responsabilidad última de todo ser humano quizás no sea otra que escuchar para crear y celebrar el mundo, y celebrar la vida. Ahora, educando en eso, o mejor dicho, en esa búsqueda de esa profundidad, nos dimos cuenta que no tenemos muchas certezas, pero sí fuimos encontrando algunos ingredientes, algunas palabras, que nos sirvieron de ventana para entrar en contacto con la realidad. Una de esas palabras fue nombrada hace poco por varios de ustedes y tiene que ver con el tiempo. Los griegos tenían 3 tiempos, no tenían uno. En el origen de la cultura que hoy tenemos en el inconsciente, que tiene que ver con la cultura griega, los griegos tenían 3 tiempos. Por un lado estaba el dios Cronos, que a todos nos suena porque quizás tiene que ver con lo que más vivimos, ¿no? El tic-tac del reloj. Los segundos, los minutos, las horas, los días, los meses, los años, los siglos. 21 siglos de Cronos. Y seguimos contando. Cronos es el tiempo adulto, es el tiempo de los proyectos. Es el tiempo que debe ir siempre para adelante y que no se frena. Y que se come a sus propios hijos para mantenerse en movimiento. Que alcanza un proyecto y va tras otro, y va tras otro, y nunca se detiene. Pero por otro lado, los griegos tenían a Kairos. Y Kairos era representado como un adolescente, un jovencito, flaquito, con los pies alados, que tenía una balanza desbalanceada. Cuando Kairos pasaba, era muy rápido, y tenía un flequillo largo, y detrás era calvo. Por lo tanto, cuando pasaba, si no lo tomábamos, se perdía. Era el tiempo de la irrupción, el tiempo del acontecimiento.
Kairos era el tiempo oportuno, el tiempo de la cosecha, el tiempo justo. Y por otro lado, hay otro tiempo, que es el aión. Y los griegos representaban al aión en la imagen de un niño y en la imagen de un viejo, de un anciano. Para los griegos, el niño y el anciano eran la representación de un tiempo que no tenía que ver con las cantidades, sino con la intensidad del tiempo. Aión es el tiempo del no tiempo, es el tiempo de comunión, es el tiempo en el que se es uno con todo. Es el tiempo donde no somos nosotros los que hacemos la vida, sino donde la vida nos pasa a nosotros. Por otro lado, la mirada. Tolstoy, un escritor ruso que seguramente todos aquí conozcan, en una de sus novelas escribe: hay quien pasa por un bosque y solo ve leña para el fuego. Hay quien pasa por un bosque y solo ve leña para el fuego. Estamos hablando de una mirada de quien entra al bosque y al salir sale con lo que estaba buscando, pero no encuentra nada más que aquello que buscaba. Es una mirada utilitarista, es una mirada productivista, es una mirada que me repite a mí mismo al salir del bosque. Yo salgo más de mí mismo, pero no hubo alteridad, no hubo encuentro con nada más. Es como cuando me encuentro con otro y lo único que yo estoy buscando es sacarle un provecho al otro. Termino y sigo siendo yo, pero no hubo nada nuevo, no hubo novedad. Por otro lado, hay una mirada de quien entra al bosque y empieza a contar los anillos del tronco para saber la edad, y empieza a categorizar las hojas para saber sus nombres, para conocer los árboles, a medir el agua del río para ver si puede construir una represa, para quizás iluminar un pueblo cercano. Es una mirada que entra y estudia el bosque. Y gracias a que entra y estudia el bosque, puede sacar provecho del bosque, puede hacer mucho bien, puede conocer. Hay una tercera mirada, que es la mirada de quien entra al bosque y como no está buscando nada, empieza a encontrarse no con lo que le dice al bosque que debe ser, sino con lo que el bosque comienza a contarle. Y entonces ve la sombra de las hojas con el sol que se mueven en la tierra y empieza a bailar, escucha el piar de los pajaritos y empieza a seguirlos y a cantar, y escucha el murmullo del arroyo y se recuesta a dormir una siesta, hasta que se despierta con el frío de la tarde y termina saliendo del bosque, pero cuando sale ya es otro. Es otro del que entró al bosque. Quizás esta mirada, esta última, tenga que ver con una mirada más niña, con una mirada de gratuidad, no tanto de utilidad. En definitiva, quizás tenga que ver con una mirada que es capaz de encontrarse con el bosque y dejarse contar. Los grandes pensadores, los grandes poetas, los grandes creadores, los grandes científicos, los grandes maestros, quizás lograron mantener los tres tiempos y las tres miradas en su cotidiano. No se trata de que un tiempo esté bien y un tiempo esté mal, ni que una mirada esté bien y una mirada está mal. No, los tres tiempos y las tres miradas son humanas. Quizás sea un problema de mesuras. Quizás sea un problema de que estamos educando sin tiempo y de que estamos educando con una sola mirada. Quizás hoy nuestra vida sea puro cronos y quizás hoy no estemos acostumbrados a andar por la vida escuchando lo que la vida trae. Nosotros creemos que este tiempo y esta mirada nos regalan el sentido de la gratuidad. En definitiva, nos vuelven a poner en contacto con la vida como un don y no como un producto humano. La vida primero se nos es dada, es gratuita. Yo no pedí nacer y nací. No voy a pedir morir
y me voy a morir. Y en el medio puedo pensar que soy yo el hacedor de la realidad, o puedo ser responsable, es decir, escuchar lo que la vida me cuenta para responder. ¿Cómo? Poniendo el cuerpo. Y el Papa dice, poner el cuerpo es lo cristiano, lo concreto es lo cristiano. Lo otro son palabras que se las lleva el viento. Entonces, esta experiencia que nos vuelve a poner en contacto con la vida como un don, es la que intentamos llevar a la escuela, al club, a cualquier lugar donde hayan jóvenes. Y no importa el color y la bandera, no importa de dónde vengan, ni qué piensen, ni qué sientan, reunir las diferencias y poner en el centro la gratuidad, poner en el centro la escucha. En San Antonio de los Cobres, que es un pueblo en el norte de la Argentina, a 4.000 metros de altura, tenían el problema del suicidio y el Ministerio de Educación de la provincia ya no sabía qué hacer. Nosotros fuimos a llevar esta experiencia y el primer día se encontraron los únicos 2 colegios que hay en todo el pueblo, los de rojo y los de azul, que por cierto se odiaban, por ser los únicos 2 colegios, se odiaban entre ellos, había bronca, y ellos tenían la costumbre, habían tomado el hábito de, ante el dolor de un amor o de una pelea con una amistad, solucionarlo todo yendo al puente de la solución y arrojándose al vacío. Ese puente que ellos llamaron de la solución, paradójicamente es Patrimonio de la Humanidad, de UNESCO. Es el puente del tren de las nubes. Ellos se tiraban desde el puente porque un poco daba lo mismo que nos pasó en Cascais, en Portugal, lo mismo que nos pasó en Tierra del Fuego, en Argentina, lo mismo que pasa en tantos países que parece que está todo bien y en realidad los chicos se están suicidando. Para no hablar de otras enfermedades como la anorexia, la bulimia, neuróticas, enfermedades psicológicas, estrés, depresión, suicidio. 30 se habían tirado en un año. Luego de esta experiencia, los chicos se dieron cuenta que lo que les estaba faltando era tener un lugar y un tiempo para encontrarse. Y ellos crearon el primer cine del pueblo. Pero necesitaron una comunidad, necesitaron un mundo adulto que los escuchara y que fuera responsable, fuera generoso, para que ese sentimiento, para que ese sentido que se había generado pueda ser cultivado. Y ahí es donde venimos nosotros. El mundo adulto capaz de cultivar un sentido que se genera. Porque sí, primero que haya sentido, pero después cuidarlo. Y ahí es donde la municipalidad entregó una sala, un lugarcito para que se encuentren. Y ahí es donde la gendarmería, donde el ejército consiguió hacer conexión de cables para que haya un proyector. Y ahí es donde las familias fueron al centro de Salta para conseguir películas. Y ahí es donde los jóvenes empezaron a agregar horarios para que vengan los niños también a ver esas películas. Y los viernes a la noche, en lugar de irse a tomar o a drogarse o a suicidarse, puedan ir a ese lugar gratuitamente a encontrarse. Ahí, en San Antonio de los Cobres, nació uno de los testimonios que el Papa hoy lleva en su corazón de lo que significa el pacto educativo. Ahora, claro, el pacto educativo no puede ser un contrato, un acuerdo firmado por nosotros. El pacto educativo no puede ser un grupo de gente hablando de lo que va a hacer. El pacto educativo tiene que nacer primero y antes que nada de la última responsabilidad humana, que es la de escuchar, crear y celebrar la vida. Me gustaría terminar con las palabras de los jóvenes, de algún joven, de los que vivieron la experiencia de escuelas, que nos cuentan su sentido.
scolas ripara i cuori. Questo oggi ancora più da bellezza da scoprire e in un attimo siamo tutti arte. Quando giochiamo diventiamo un unico e scopriamo che siamo in armonia. Muchas gracias.